bien, como se lo habíamos dicho, cada semana, cada cierto tiempo y como se vaya acercando, les vamos a relatar historias del evento más importante que tiene este planeta, los Juegos Olímpicos. Cómo iniciaron, cómo se desarrollaron, los cambios que hay entre lo que sucedió en los momentos iniciales de los Juegos y sus transformaciones, y lo que hoy se vive en este evento mundial, un evento de una talla, de un nivel de organización, de logística sin igual en el mundo, cada 4 años en diferentes sedes. Bueno, todo inició con el interés de la gente que creó el Comité Olímpico Internacional, su nombre principal, Pierre de Coubertin, aunque él no fue el primer presidente del Comité Olímpico Internacional, él lo asumiría un poquito después, pero hubo la intención de llevar a cabo los Juegos. Ya había eventos deportivos, se desarrollaban en Europa, inclusive un señor Zapas aportó mucho para que Grecia volviera a tener algunos eventos, y de repente surgió la idea de generar con todos los países o con varios países la posibilidad de desarrollar lo que se denominarían los Juegos Olímpicos de la era moderna. La idea de Pierre de Coubertin es que iniciaran en el 1900, el primer congreso fue en 1894, pero hubo gente que tuvo temor de que las circunstancias de 6 años apagaran los ánimos y decidieron que fuera en 1896. No se sabe exactamente quiénes fueron los que buscaron la sede, pero al final el señor Vitella es el que decide que se haga o promueve que se haga en Atenas. Es el que sería el primer presidente del Comité Olímpico Internacional, quien determina que precisamente sea ahí, en estas circunstancias, Demetrios Vikelas, y a su vez se convierte en el primer presidente del Comité Olímpico Internacional. Así que en esta efervescencia, en esta idea, en esta situación de armar los Juegos, Vikelas, primer presidente del Comité Olímpico Internacional, dice Atenas. Y obviamente hubo el consenso para llevarlo a cabo. Eso fue en 1894, así que Grecia tuvo solamente 2 años para organizar este primer magno evento internacional. Ya había alguien que había dejado una especie de fideicomiso para que los Juegos se volvieran a desarrollar, y fue el señor Zapas. Yo estuve en 2004 en el Centro Sapion, que es precisamente conmemorando a este hombre que fue fundamental en el aspecto económico del desarrollo de los Juegos en su primera edición. Bajo estas condiciones, bueno, se tomaron las determinaciones de arrancar y de que estos Juegos se llevaran a cabo en abril. Hoy abril no es fecha para Juegos Olímpicos, normalmente es en la segunda parte del año. Abril es impensable hoy. Las fechas fueron del 6 al 15 de abril. Solamente 9 días de actividades. Hoy son 16 más la inauguración, son 16 días de gloria deportiva en el desarrollo del evento, más la ceremonia de inauguración, e inclusive arrancan los Juegos un poquito antes con actividades como el fútbol para que les alcance el tiempo de jugar la final el sábado previo a la clausura. Entonces podemos decir que ya son 18, pero oficialmente son 16. En aquella ocasión fueron 9. Número de países participantes de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, 14. 14 países tuvieron la oportunidad de asistir a estos Juegos, algunos por barco, buscando y pasando por el Atlántico, de países como Estados Unidos, obviamente los europeos trasladándose, pero solamente 14 países tuvieron representatividad en esos Juegos. Hoy, hablar de 190 países es lo normal, es decir, 1,5 veces más prácticamente en relación a los primeros Juegos de la historia y lo que hoy hay. Es más, el Comité Olímpico Internacional es el que dice, tú como país no vienes por la razón que yo considere. Ha habido épocas de boicot y hablaremos en su momento, pero en términos generales, el COI invita a todos y luego decide si hay alguno que no esté cumpliendo con ciertas cosas, el caso de Rusia, pero los deportistas pueden asistir en ciertos parámetros. Atletas. Los atletas que participaron fueron 241. Ya le hablaremos del caso particular de uno y de algunos deportistas, pero uno que fue además ganador. 241 atletas. Hoy la cifra tratan de que no supere los 10,000. Ya lo volvieron a superar con estos nuevos eventos de los famosos X Games que están participando. Y estamos hablando de que la cifra ronda superando los 10,000. Es decir, 50 veces más atletas van hoy a Juegos Olímpicos que los 241 que tuvieron la posibilidad de participar en los primeros Juegos Olímpicos. Hubo 43 eventos
Otra vez en Tokio se rebasó cifras que normalmente el Comité Olímpico Internacional ha cuidado por muchos años, no superar las 300 medallas. De repente habían sido 301 y ahora se fueron un poquito más arriba. De 43 medallas en los primeros Juegos, 43 ganadores olímpicos, ahora hay más de 300, además de deportistas, porque hay deportes de conjunto. En esta ocasión, en estos primeros Juegos, no hubo actividades de conjunto hasta 1900. Y solamente 9 deportes: atletismo, natación, lucha, gimnasia, y las pruebas eran muy diferentes y las actividades eran muy diferentes. Fue inaugurado por el rey Jorge de Grecia en el estadio Panathinaikos, que en su momento era el estadio más importante del mundo en esa inauguración y la maratón. Dentro de los detalles importantes, obviamente hubo muchos obstáculos, pero hubo un éxito, hubo un apoyo económico, hubo una manera de sacar los juegos adelante. Y de las figuras más recordadas está Spiridion Lewis, un hombre que corrió la maratón por Grecia y que la ganó. Cuenta la leyenda, la gente lo dice, que Spiridion Lewis un día antes de los Juegos no durmió, ayunó y además compitió luego de esas condiciones. Spiridion Lewis hace todo lo contrario de lo que un atleta de maratón haría hoy en la actualidad y ganó la maratón y fue la figura griega. De hecho, Estados Unidos fue el equipo que más medallas consiguió y luego fue Grecia, pero el deportista griego más recordado es Spiridion Lewis, porque además la prueba del maratón, su historia, su leyenda, inicia en Grecia, en Atenas, con un hombre que recorrió de la ciudad de Maratón a donde tenía que avisar, y eran los 42 kilómetros. Luego agregaron los 125 metros, esa es otra historia que platicaremos en su momento, para unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, Spiridion Lewis fue una de las figuras. Y la otra, un alemán, Karl Schumann. Karl Schumann ganó medalla en gimnasia, en varias pruebas de gimnasia, por equipos e individual, pero también ganó medalla en lucha grecorromana. Imagínense, hoy prácticamente los deportistas se especializan cuando van a Juegos Olímpicos en una prueba. A veces compiten en dos, sobre todo en ciertas disciplinas, cuando se le permite la posibilidad de dos. Lo de Phelps de competir en 8 pruebas es un hito, pero lo normal es que ya los deportistas se vuelvan, para ganar, especialistas en una prueba. Bueno, este hombre compitió no solamente en pruebas distintas, sino en deportes diferentes, y todavía compitió en atletismo, y todavía lo hizo en otro tipo de disciplinas donde ya no sacó medalla, pero fue uno de los grandes alemán. Y no fue el único, había varios deportistas que competían en varias pruebas. Para que vean la diferencia de los primeros Juegos a la actualidad, la evolución. Ayer se los comentaba y se los repito, las pruebas de natación no se hicieron en piscina. No hubo un estadio con piscina en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896. Utilizaron el mar. El puerto de Pireos fue el escenario donde se ejecutaron las pruebas de natación en aquella época. Así que es parte de esta historia de esta organización. ¿Quiénes fueron los países que participaron en ese momento? Alemania, Australia, Austria, cuando todavía era parte de Austria-Hungría, Bulgaria, Chile por Sudamérica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, que incluyó la representación de Chipre y Esmirna, Hungría, que, como decíamos, también era parte de esta Austria-Hungría, pero también incluía a los provenientes de Croacia, Eslovaquia, Transilvania y Volvodina. Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza. El medallero, como se los había dicho, lo gana Estados Unidos con 11 medallas. Las medallas no eran de oro, solamente había 2 preseas en ese momento, medalla de plata y medalla de cobre. Nunca entregaron tercer lugar. Aquí en la representación con la historia, pues ya se ponen los terceros lugares en el medallero, pero en el lugar se entregaba una medalla de plata al ganador, de cobre al segundo lugar y los famosos laureles de olivo, ¿no? Estados Unidos consiguió 11 primeros lugares, que en este caso ya los trasladamos a lo que es el oro, 7 platas y 2 de bronce, 20 en total. Grecia hizo más, pero menos oros, 10 oros, 18 platas, 19 de bronce, 47 en total. Alemania con Schumann, que fue un deportista importante que ganó 4 preseas, bueno, tuvo 6, 5 y 2, fue la tercera potencia de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, y Francia 5 oro, 4 de plata, 2 de bronce para sumar 11, y ya un grupo de otros países, de los 14, 10 se llevaron medalla en los primeros Juegos Olímpicos. Así que esa es la realidad. Sí, Charlie, los Juegos inicialmente fueron desarrollados para la alcurnia, sobre todo para la alcurnia europea.
Por eso se utilizó una regla, la regla 16, que hablaba que se tenía que ser amateurs. ¿Por qué? Porque solamente podían ser amateurs quienes no vivían del deporte, y quienes no vivían del deporte, los que tenían el privilegio de ser burgueses, condes, todo eso. Adelante en unos juegos más, no sé, no recuerdo si París, creo que en París, había pruebas de natación para marinos. Entonces separaban las pruebas de natación y había pruebas para marinos porque sabían que no podían competir. Pero sí, es una realidad que los juegos se hicieron de élite. Por eso el famoso amateurismo es un engaño, es una premisa que se utilizó en su momento y que habría que ponerla en el contexto real. De hecho, los juegos de la antigua Grecia, los primeros juegos, premiaban al ganador durante 4 años sin que trabajara, se dedicara solamente a entrenar. Eso es profesionalismo. Obviamente solamente se lo daban al ganador, no había segundo lugar ni tercero, ahí nomás había ganador. Pero el inicio de los Juegos Olímpicos sí lo hicieron con esa trampa para que la alcurnia descubriera a sus mejores atletas en ese momento, pero el deporte los fue rebasando al grado que llegó el momento que vienen los mejores atletas del mundo. Y claro, hubo gente que ganó 100 metros planos, obviamente el primero en ganarlo fue un norteamericano, los 100 metros planos varonil. No hubo mujeres, por cierto. Si mal no recuerdo, ya en París hubo participación femenil, en París, muy pequeña, y así fue evolucionando. Pero en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, no participó ni una sola mujer en competencia, no hubo pruebas femeniles. Tomás Burken fue el ganador, y fíjense los tiempos de hace ya más de 100 años, ¿no? Ya estamos hablando de 130 años casi de esta situación, 127 años en este momento. 12 segundos. Hoy, un deportista que compitiera en los 100 metros planos y haga 12 segundos, no participa en Juegos Olímpicos jamás. Ni es más, ni en la rama femenil ya los 12 segundos le darían para su participación. Pero Thomas Burken con 12 segundos fue el campeón olímpico de los 100 metros planos a la prueba reina del atletismo, por poner esa dimensión. Ahí la historia, en términos generales, de Atenas 1896. Pronto, en unos días más, hablaremos de París 1900, que tuvo otras peculiaridades, otras características, y fueron haciendo que el movimiento olímpico de una u otra manera se desarrollara. Así que